No, la pregunta es muy fácil. Que nos hable de los genéricos, porque la calle y la farmacia, la oficina de farmacia no creen los genéricos. Y hay medicamentos que no tienen genérico. Entonces me gustaría que, ante todo, le puedo poner un ejemplo. No soy ducho en medicina, pero el Daflón no tiene genérico, digo yo. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Es clave la pregunta que usted hace, está señalando en la otra cara de la moneda, es decir, cuando decimos que un medicamento le damos el monopolio, le damos la patente exclusiva durante 20 años para que ese medicamento pueda poner un precio más alto y recuperar lo que gastó en investigación. Como hemos visto, no solo recupera lo que gastó en investigación, sino al tener el monopolio pone precios abusivos, muy por encima de lo que gastó y tiene ese beneficio excesivo. La alternativa es el genérico. Cuando no hay monopolio, viene otra empresa y puede fabricar el genérico o el biosimilar. Y ese precio que pone la empresa del genérico o el biosimilar por el mismo producto es un precio menor, más cercano al coste. Cuando hay más empresas en el mercado, si hay competencia, porque a veces se forman también carteles u otras operaciones, pero si hay competencia, que para eso está la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Competencia, para garantizar esa competencia, entonces el precio tenderá a acercarse al coste de fabricación. Y este es el juego del mercado. Cuando hay competencia, los precios tienden a acercarse al precio de coste de fabricación. Por tanto, el genérico es la alternativa a lo que estamos hablando del precio con patente. El precio con patente es un precio abusivo, no se quedó solamente en lo que era cubrir la investigación, sino que fue mucho más allá, como ponía el ejemplo de la hepatitis, y por lo tanto es importante que los gobiernos promuevan la fabricación y la distribución de los genéricos, porque el genérico, no olvidemos que tiene la misma capacidad de eficacia y de seguridad que el medicamento original. La agencia que garantiza que el medicamento original tiene una serie de efectos, la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, es la misma agencia que está evaluando y autorizando el genérico, es la misma. Si lo hace mal en uno, porque hay quien dice, no, es que el genérico no tiene los mismos efectos, no es, tiene distintas presentaciones, puede tener algún componente químico adicional, diferente, pero el principio activo fundamental y el efecto terapéutico fundamental está evaluado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, igual que evalúa el medicamento de marca. Por tanto, eso desde el punto de vista de seguridad. En mi caso, pues de los medicamentos que tomo, pues siempre tiendo al genérico. Nunca he pedido un medicamento de marca porque me parece que desde un punto de vista del paciente no tiene ningún valor. Algún paciente concreto y algún médico tiene casos donde un cambio de un medicamento por otro ha tenido algún efecto negativo, bueno, pues eso se puede analizar y ajustar, pero es la excepción, no es la norma, ¿no? Por tanto, la política del medicamento de genérico y biosimilar, facilitarla, es la política que nos daría un acceso a medicamentos a un precio cercano al coste, un precio justo, permitiría que ahorráramos esos 10.000 millones que nos gastamos inútilmente en precios excesivos y permitiría que tuviéramos más médicos, más enfermeros, más centros de salud, más tiempo de atención, etc., ¿no? Por tanto, es clave esa fabricación de genéricos. La idea sería, como digo, ir reduciendo progresivamente el tiempo de protección de patente, de los 20 años que se dan ahora, ir reduciendo progresivamente hasta hacer que no hubiera protección de patente y que la financiación de la investigación se haga por otra vía, que es la vía de financiación de fondo público, como se hizo con la COVID y como se hacen muchos medicamentos con investigación pública directa, y el medicamento tuviera desde el principio ya genéricos, es decir, que se lanzara al mercado ese nuevo producto y ya hubiera posibilidad de que hubiera genéricos en el mercado desde el primer momento.
Muchísimas gracias en primer lugar. Muchas gracias por cuidarnos. Es que, claro, uno se da cuenta, ¿no?, viniendo a esta presentación, de qué necesaria es la asociación. Yo prometo que me voy a hacer socia. No puedo prometer que trabajaré para ella, pero al menos me haré socia. Invito a todos los presentes a que nos hagamos socios simplemente para aumentar el respaldo que la asociación tiene cuando hace sus demandas, con un mayor número de socios. Todos sabemos que los políticos, si la asociación tiene 40 socios, le tendrá menos respeto que si tiene 4.000. Entonces, gracias, de verdad, todo mi respaldo como ciudadana. Pero vamos, yo soy médico, aparte. Y claro, me ha parecido excelente la presentación y comparto la visión, no sé cómo decirlo, quiero decir que ya llevo muchos años trabajando y he ido viendo cosas también que han mejorado. De alguna manera se han hecho muchos intentos por parte de las administraciones para limitar el gasto farmacéutico y yo creo que muchas de ellas pues acertadas, como eso, potenciar el uso de genéricos o limitar el uso de medicamentos de baja utilidad terapéutica. Sí creo que ha habido cosas que han mejorado ligeramente, pero pregunto en concreto, ¿cómo no sé, en algo en que yo veo que no se ha trabajado, es en que algunos medicamentos son escandalosamente baratos? O sea, a mí me parece curioso, ¿no?, que haya medicamentos que cuesten 20.000 euros, pero que una caja, no recuerdo ahora qué era exactamente, que me llamó mucho la atención. Yo creo recordar que era amitriptilina. Una caja de un mes de amitriptilina me costó 75 céntimos. Un chicle. Quiero decir, entonces, cuando a veces hay desabastecimiento, suele coincidir que son medicamentos muy baratos y que realmente parece que estamos desincentivando a la industria farmacéutica que los fabrique. O no hay genéricos de medicamentos baratos y con un mercado no demasiado amplio, una base de mercado no demasiado amplia, y quizás en eso se podía abrir un poco la mano, y están absolutamente fijados, y eso es absolutamente rígido, cuánto puede incrementar el precio y tal. Quizá habría que abrir la mano un poco en esos medicamentos que son tan baratos, para que al menos ahí hubiera siempre abastecimiento y no hubiera que recurrir a medicamentos más caros. Un caso un poco similar que se me ocurre y de mucha actualidad es lo que está ocurriendo ahora con los análogos de GLP-1 comercializados para el tratamiento de la diabetes, pero que todo el mundo sabe que se están usando bajo cuerda para el tratamiento de la obesidad, y que han disparado las ventas de la alternativa, claro, del análogo de GLP-1 oral, lo último que había salido. Realmente les ha venido Dios a ver, no sé cómo decirlo de otra manera, no hay medicamentos parenterales y entonces la alternativa es el oral, y es porque no hay capacidad de producir, ellos aseguran, y me lo creo, ¿no?, la industria farmacéutica, que no hay capacidad de fabricación de suficientes análogos de GLP-1 para las ventas estratosféricas que están consiguiendo. Muchísimas gracias de verdad por venir hoy aquí y gracias por su opinión respecto a estos temas. Sí, muchas gracias y por esa, digamos, ese apoyo y esa voluntad para incorporarse a la asociación. Sí, el tema del precio de medicamentos de muy bajo coste, lo que sería efectivamente es analizar de una manera más flexible con el Ministerio sus datos, porque en definitiva todos los datos de ventas, de beneficios, del coste de producción, etcétera, son accesibles y por tanto se podría ver si con ese precio, con el volumen de ventas y con el margen que tiene es suficiente para tener un beneficio industrial como otra empresa, o si está por debajo de esa línea y está ya en números rojos y por lo tanto va a tener que cerrar y desabastecer. Entonces eso se puede hacer, esa discusión, y yo creo que efectivamente en esos casos habría que subir el precio para que tuviera rentabilidad. Pero el problema es que se da muchas veces la situación de esos medicamentos similares con la misma utilidad terapéutica, pero de nueva aprobación 100 veces más caros, y ahí es donde está esa tensión. Si eso no se hiciera, los medicamentos que están teniendo un beneficio razonable no se irían, no desabastecerían, porque estarían ganando lo que gana pues otra industria, otro comercio normal de otro sector. Pero al haber esa asimetría tan grande, pues dicen, esto no me interesa. Los propios accionistas les presionan para que dejen de fabricar ese medicamento. Por tanto, si en algunos casos
los números, analizando los números del balance, justificaría una subida de precios, adelante, y en otros casos no lo justificaría si lo que está, digamos, es intentando salir del mercado porque hay ya otro medicamento de su propio grupo o de otra empresa de la competencia que ha colocado un medicamento similar pero a precio 100 veces y entonces ya se quiere ir para allá, lógicamente, ¿no? Son las dos cuestiones las que hay que abordar a la vez, pero efectivamente el tema del precio por debajo de coste más beneficio industrial, o sea que no le permita sobrevivir, en algunas ocasiones eso se da y eso hay que revisarlo con agilidad para que ese medicamento que es útil y que tiene funcionamiento siga teniendo vida y siga dando respuesta, ¿no? Eso está claro. Y en el medicamento Ozempic y la diabetes y la obesidad, a mí me recuerda un poco lo del Mediator que comentaba antes, que también era para diabetes y la obesidad y luego tuvo efectos adversos. Aquí algún elemento, ha habido alguna publicación, pero todavía muy discreta, ¿no? Donde se ven efectos, por ejemplo, de depresión o incluso de intento de suicidio, que habría que estar atentos, ¿no? Hay una presión muy grande, tanto en Estados Unidos como en Europa, para el consumo de este medicamento. Novo Nordisk está haciendo, la caja de la historia y desde el punto de vista de fabricación del medicamento, pues vamos a lo mismo, se podría dejar fabricar con licencia abierta a precio de coste en todo el planeta. Por tanto, ahí resolverías si es un medicamento eficaz y es un medicamento seguro, pues facilita que todas las empresas puedan fabricarlo, ¿no? Y no se hace, con lo cual se limita la producción y hay problemas de desabastecimiento. O sea, estamos en el mismo círculo cerrado, ¿verdad?, que está condicionado por el monopolio. Yo tengo el poder, fijo dónde fabrico, cuánto fabrico, a qué precio, y esto pues tensiona en este caso este mercado, ¿no? Pero sí que yo creo que son problemas que antes veíamos más de lejos, como que afectaban a países pobres, como que afectaban a otros, y ahora estamos viendo que nos están afectando, que requieren un cambio de orientación en el modelo de atención farmacéutica. Hay otra pregunta aquí más y luego ya nos vamos a la Sí. A ver, la amitriptilina es muy barata, sencillamente porque se comercializó hace un montón de años y no se le ha encontrado ninguna indicación nueva que permita un aumento de precio. Por ejemplo, el bupropión es un medicamento antidepresivo de la misma época de la amitriptilina, pero se le encontró una nueva indicación en la deshabituación tabáquica y entonces se le aumenta el precio y se acaba. Es evidente que los laboratorios no son hermanitas de la caridad y están hechos para ganar dinero. Pero así como ha dicho que tardan un par de años aproximadamente en encontrar una financiación justa para un determinado medicamento nuevo, tal vez estamos centrándonos excesivamente en el precio y no tanto en la selección de los medicamentos, porque realmente hay tanta diferencia en el catálogo de medicamentos que hay actualmente en el mercado español. No hay demasiada amoxicilina o no hay demasiados antibióticos, o en su área, del área de psiquiatría, no hay demasiados neurolépticos, todos prácticamente iguales. Igual habría que hacer una selección del medicamento que entra antes de que entre. No buscarle el precio, sino evitar que entre. Y si alguien lo quiere pagar, a pesar de no haber demostrado nada distinto al que ya tenemos, el que lo quiera pagar, que lo pague. Pero ¿por qué tenemos que buscar precio a algo que es igual que lo que tengo? Actualmente los medicamentos, en los ensayos clínicos, se ha facilitado tanto su comercialización que el nuevo medicamento solo tiene que demostrar que no es peor que el estándar. Por tanto, ¿es necesario que haya tantos? No, muchísimas gracias por su observación y totalmente de acuerdo. Es decir, antes de que el Gobierno decida la financiación pública, efectivamente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
o la agencia europea u otras agencias de otros países europeos evalúan ese medicamento y tienen que evaluar seguridad, eficacia y eficiencia. Y esas evaluaciones no siempre son rigurosas. Hay una revista de mucho prestigio, la revista Prescrire, que analiza todos los medicamentos que aprueba la EMA cada año y en promedio, si revisan los últimos 10 años, en promedio viene a decir que el 50% de los medicamentos que aprueba la EMA y las agencias nacionales no tienen beneficios en relación con placebo. A 3, 4, 5 años de observación no tienen. Por lo tanto, lo que usted señala, totalmente de acuerdo, habría que aumentar mucho la capacidad de evaluación de la efectividad del resultado en relación no solo a placebo, no solo al medicamento estándar, para ver que realmente tenga una ganancia manteniendo desde luego la seguridad y luego pues fijar el precio en relación con el coste, y eso sería, digamos, la siguiente fase. Pero la primera, como usted señala, es evaluar y no autorizar medicamentos que tienen dudosa eficacia terapéutica, pero que lo que tienen seguro por la presión que va a hacer la industria de marketing es un precio 100 veces más caro, que eso seguro que lo va a tener. Por tanto, estamos hablando de, digamos, hacernos trampas en el solitario. ¿Cuál es el problema? La agencia española tiene pocos medios, tiene pocos recursos, la demanda de solicitudes pues es muy grande, los consultores de la propia agencia del medicamento suelen ser también consultores que trabajan como consultores de la industria, por lo tanto la independencia no siempre está garantizada, profesionales que han trabajado en la evaluación de medicamentos de la Comisión Interministerial de Precios o de la Dirección General de Farmacia, pues a los 2 o 3 años aparecen como asesores dentro de Farmaindustria, con lo cual hay un mecanismo de falta de independencia que puede justificar en parte esto que está usted comentando, de que se autoricen o no se retiren del mercado medicamentos de valor terapéutico dudoso o insuficiente, ¿no? Yo creo que este es un gran problema y que requiere reforzar la agencia española, darle independencia, que la financiación de la agencia no sea por tarifas de informes que se hacen para la industria, sino que fuera independiente y que todos los asesores tuvieran garantizada la independencia, es decir, que no recibieran dinero de la industria por asesorías u otro tipo de mecanismos. Eso nos daría más fortaleza, pero habría que hacerlo en España y en la EMA también. La EMA pasa lo mismo, la financiación también viene en gran parte de la industria, de la Agencia Europea del Medicamento. Entonces eso hace que haya muchos agujeros, un coladero para este fenómeno que usted señala, de aprobación de medicamentos de dudoso valor terapéutico. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias por el tiempo que invierte en la asociación y en sacar esto a la luz pública. Se está grabando, debería ser trending topic en todos los votantes de Castilla-La Mancha, si no existiese Gran Hermano y el fútbol y todas las tontunas que nos meten. Yo he anotado un montón de cosas, porque es un tema que siempre he seguido desde hace 30 años. Soy profesor de la Facultad de Medicina. Y yo resumiría la charla en una frase que todo el mundo conoce, que es: esto es el mercado, amigos, de un político famoso. Así es de triste. El problema es que la ciudadanía no lo sabe. Está hipnotizada, atontada, manipulada, y esto no lo sabe. Hay cosas que no voy a decir todo, pero por ejemplo, la investigación básica. Es decir, cuando llega a la clínica son años y años de investigación básica que no se contrata a investigadores. Se tienen que ir al extranjero. Yo a mis alumnos les digo que somos el país que más investigadores exporta y más futbolistas importa. Pues así nos va, entre futbolistas y camareros. Respecto a los 30.000 muertos por antibióticos, pues no sé si la gente sabe que en Europa se mueren todos los años 200.000 personas por reacciones adversas a medicamentos. 200.000.
Yo cuando se lo digo a mis alumnos se ponen, no, pues esa es la realidad. Por encima de los 65 años, polimedicados, con más de 10 fármacos, muchos de ellos que afectan a otro, a la red de metabolización. A mí me llama la atención, llevo 2 o 3 años peleando por esto, cuando en Castilla-La Mancha se va a hacer farmacogenética, por ejemplo. A mí me da envidia lo que hacen en Madrid o en otros, pues aquí también. Y una palabra que debería también aparecer, creo que es una crítica constructiva, es la prevención. Si la gente piensa que un medicamento bueno, bonito, barato, ya está todo solucionado. No, el trabajo es prevenir. Lo que decía antes del medicamento famoso para adelgazar, no, lo que hay que hacer no es engordar. La especie humana no está para la comida basura y estar sentado en un sillón. Entonces, son muchos problemas los que tenemos. Y la última pregunta que me ha llamado la atención, ¿necesitan verdaderamente los políticos, asociaciones y ciudadanos diciéndole que esto hay que cambiarlo? ¿No lo ven? Estamos en manos de la empresa alimentaria, todo. ¿Los políticos para qué sirven? Yo en eso me he quedado, lo sabía, pero me he quedado muy frío con todo esto. Los políticos no son capaces de rodearse de buenos profesionales éticos, con empatía, con profesionalidad, para decirle, mira, esto es lo que está pasando. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo en las observaciones, el tema de la investigación que comentaba o de la prevención, ¿no? que son claves. Efectivamente, si nosotros con el modelo actual de fijación de precios vía monopolio damos un sobreprecio, estamos dándole nuestros recursos a la industria. De los 20.000 millones que gastamos, 10.000 millones son de exceso, la industria gasta 1.000 millones aproximadamente en investigación y le damos 9.000 millones por encima, que se tendrían que dedicar a investigación, pero que van a beneficio abusivo. Claro, imagínense que en vez de 1.000 millones, esos 9.000 los recuperáramos y los dedicáramos a investigación pública. Podríamos multiplicar por 10 lo que estamos haciendo en España, ampliando esa investigación básica, ampliando la investigación clínica también, llegando a fases finales de comercialización, ¿por qué no? E incluso haciendo algo de fabricación pública para tener líneas estratégicas, ¿no? Por supuesto, prevención. En prevención, la industria farmacéutica, con ese dinero que les damos para que hagan investigación, no van a estudiar prevención, ni cuidados de enfermería, ni programas de salud. Van a estudiar productos que tengan rentabilidad económica, como decíamos antes, como mercado, van a buscar su beneficio máximo, ¿no? Por tanto, claro que en un modelo alternativo podríamos detraer de esos excesos de gasto, de esos excesos de beneficio, parte, y con lo mismo que nos gastamos en España, los 20.000 millones que nos gastamos, pagar lo que cuestan las medicinas, 10.000, y el resto reinvertirlo en investigación básica, programas de salud, prevención, etcétera, etcétera. O sea, que los números darían, ¿no? ¿Por qué no lo hacen los políticos? Su última observación, ¿no? Porque no se enteran de esto. Bueno, yo he estado de político, o sea, que yo puedo, digamos, reflexionar sobre la cuestión. He negociado con la industria, antes comentaba otra compañera cómo se han intentado hacer cosas. Yo recuerdo cuando empecé en el año 80 y tantos, hace mucho ya, en 83, 84 en Cantabria. Y entonces, claro, ahí la presión de gasto farmacéutico ya estaba. ¿Y qué hacía un director provincial? El director provincial lo que intentaba era presionar al prescriptor, al médico, para que recetara menos. Entonces, nuestro esfuerzo y de los inspectores médicos era revisar a los grandes recetadores. Usted ha recetado 3 talonarios, 4 talonarios. Antiguamente había talonarios de recetas, no receta electrónica. Entonces, el que recetaba más era una presión al prescriptor, no a la industria. Cuando desde el ministerio, y hablo ya años después, estando Lluc de ministro, y yo estaba entonces en el ámbito de la Dirección Provincial de Madrid y teníamos, bueno, pues algún tipo de contacto, y entonces hubo desde la Dirección General, el señor Raventós, Francesc Raventós, toda una estrategia ya no solo de prescripción, digamos, de limitar al prescriptor, sino de revisión de precios,
de retirada de medicamentos, los programas primeros que se hacían de retirada de medicamentos inútiles. O sea, hubo una estrategia un poquito más potente. Entonces, bueno, pues se consiguió reducir el gasto farmacéutico el año 84, 85 y 86, 3 años seguidos. Eso fue insólito. Al año 86 llega por aquí el señor Kissinger, que venía representando a la industria farmacéutica. Y entonces plantea, bueno, ustedes están haciendo aquí en el tema farmacéutico una reducción del gasto o una serie de medidas de control. Esto tiene, bueno, pues una repercusión en nuestra industria importante. Si ustedes siguen por este camino, pues tendrá que haber reacción por parte de la industria de nuestro país. Esto está legalmente establecido en las leyes de Estados Unidos, en la Oficina de Comercio del Presidente de Estados Unidos, que hay un informe, se llama 301, y que cada año se revisa si países, la India, China, han hecho un genérico, han fomentado un biosimilar, han hecho medidas de control de gasto, han retrasado la aprobación de la financiación del medicamento, y entonces esto la industria lo denuncia a la Oficina de Comercio del Presidente. Y la Oficina de Comercio del Presidente tiene la obligación de poner sanciones, de poner, digamos, medidas para corregir ese ataque a la industria americana. Por lo tanto, no es que el gobierno o los políticos no se enteren, sino que hay una tensión, hay un tira y afloja en las negociaciones de suspender la patente de las vacunas COVID en tiempo de pandemia. Por ejemplo, pues el gobierno de España en el Consejo de Europa defendió esa suspensión, pero los otros países no. El gobierno de España fue el primero que puso en la COVID Technology Access Pool, un organismo que creó la OMS para compartir tecnología de vacunas y de diagnósticos para la COVID mientras estaba la pandemia, el STETAP. Pues España, desde el CSIC, desde su Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donó un test para la COVID, donando la tecnología y el conocimiento para fabricarlo en cualquier parte del mundo a precio de coste. Y luego ha donado ahora una tecnología de vacuna COVID también. Por tanto, sí que hay, digamos, decisiones políticas que intentan avanzar en esa dirección. No es que no se conozca, la gente los números están ahí. Lo que sí es verdad es que la presión de marketing del discurso de la industria es tan potente, tiene tanto dinero, que cuando hablas con la mayor parte de los profesionales sanitarios, la mayor parte de los parlamentarios en un gobierno, en un parlamento, les suena más, o sea, creen más en el mantra de la industria. Sin patentes no hay investigación. La industria gana dinero porque es necesario para la investigación. O sea, ese mantra es tan potente que es verdad que cuesta. ¿Perdón? Claro, sí. Y es potentísimo, y además luego pues se adereza con otro tipo de ventajas. Pero sí que va entrando en el debate político lo que estamos viendo ahora, de debate, por ejemplo, en la Unión Europea, en la legislación europea que antes comentaba. Esto hace 10 años era impensable. Este era un debate solamente de Mandela con el SIDA en África, para países pobres, problema de los desfavorecidos. Pero ahora es un problema que vemos nosotros, que afecta, que hay alternativas, que es verdad que los que planteamos esto son todavía iniciativas minoritarias, pero que ya están en alguna medida encontrando reflejo por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Que el Parlamento, en su propuesta de reforma legislativa, introduzca la creación de la infraestructura europea de medicamentos con finalidad de hacer investigación básica y llegar a investigación clínica, esto es un hito si se consiguiera aprobar. Y esto es una propuesta que hicieron unos investigadores italianos en un laboratorio público italiano, y que luego ha ganado fuerza y ahora la vemos ahí, ¿no? Por tanto, es verdad que la mayoría de los políticos no quieren oír hablar de esto, no quieren enfrentarse. Si tienen una agenda legislativa de 3-4 años, se centran en otros problemas más fáciles que puedan resolver, y aquí ven un adversario muy fuerte, no quieren entrar.
ya digo, sin pensar mal, ¿no? Sin pensar en que haya connivencia, no, simplemente por digamos, solución práctica, no me metas en líos, déjame que yo voy a ampliar unas becas y no voy a cuestionar que estamos dando aquí un dinero excesivo a la industria, sino que yo meto 4 becas más. Este tipo de solución. El problema es que tenemos ahora un monstruo que estamos esclavizados. Esa es la realidad. Ese es el problema. Y por tanto, claro, y la estrategia es una estrategia que no es solo de gobiernos, sino es gobiernos más sociedad que apoye, más profesionales, más conciencia. O sea, es un problema que va más allá de los gobiernos. Desde luego los gobiernos tienen la mayor responsabilidad, pero necesitamos empujar. Sí. Bueno, primero enhorabuena por la charla, ha sido muy completa y ha aportado mucha realidad, así como muchos datos que yo por lo menos desconocía. Yo soy el profesor de estos alumnos que el año que viene, bueno, son técnicos de farmacia, el año que viene pueden estar trabajando en farmacia de esta provincia, con bastante probabilidad. Y mi pregunta era que ellos, como técnicos de oficina de farmacia o una oficina de farmacia a pequeña escala, ¿qué pueden hacer para no empoderar o aumentar este modelo tan abusivo que tenemos implantado en el sector farmacéutico? Bueno, apuntarse a la asociación de acceso justo a medicamentos. Desde luego, yo creo que un primer paso es tomar conciencia del problema, conocerlo, ¿no? Y por tanto, el acudir a este tipo de charlas, que no quiere decir que tengamos toda la verdad, que hay otras observaciones que se han hecho en la sala que complementan, que matizan, y habrá otras que discreparían incluso frontalmente, bueno, pero analizar, aquí hay un problema, vamos a estudiarlo, vamos a verlo, eso, conocerlo mejor, eso sería un primer paso. El apoyo, digamos, de la universidad, en su caso, pues es fundamental, el abrir esa inquietud. Luego, ya desde el punto de vista de desempeño profesional, pues conociendo esto, sabiendo que esto hay, pues bueno, en tu ejercicio profesional vas a poder tomar muchas decisiones que afecten, pues llega un paciente con la duda del genérico o no genérico, pues usted no se preocupe, tal, o sea, este tipo de cuestiones tú vas a tener ahí un papel. Desde luego en todo el tema de educación, de prescripción, o sea, hay una serie de temas de prevención. Creo que esa labor puede ser muy enriquecida cuando tienes una conciencia global de la situación y de los problemas, ¿no? Pero conocer el problema ya es un paso muy importante. ¿Había otra pregunta más? Bueno, me ha gustado mucho porque era un tema, bueno, primero darle las gracias, y es un tema que me ha gustado mucho porque sabía muy poco de este tema, ¿no? De este tipo con los medicamentos. Yo sí que me doy cuenta que cuando voy a la farmacia, ay, pues tienes que esperar porque no lo tenemos, porque antes no pasaba, tú ibas a la farmacia y si, pues en vez de tomarte este antibiótico, vamos a tomar este que tiene lo mismo. Yo lo que me pregunto, una cosa que pasa aquí en España que me llama muchísimo la atención. Yo cuando fui a Londres y tengo problemas de alergia y tuve que ir a un ambulatorio, a mí la médica que me recetó me dijo, te doy 10. Y fui a la farmacia y me dieron 10 pastillas. Aquí en España tú te compras una caja de pastillas que a lo mejor vienen 20 y te tienes que tomar 10 y lo demás va al reciclaje o va a la basura. Eso para mí es una cosa inexplicable, porque eso lo tenían que hacer los médicos. Si tú sabes que tienes una infección y que tienes que tomar un antibiótico por un cierto tiempo, pues porque luego tienes que desechar esa caja, que luego se te caducan, ya no te valen, y al final vas y los tiras. A mí eso me produce un gran desconsuelo, porque yo lo viví allí, mi marido también le pasó otra vez que tuvo un problema y lo mismo, fue a la farmacia en su frasquito, las 5 pastillas, nada más. Y es lo que te tienes que tomar. ¿Y por qué ese desperdicio total y absoluto de tantos medicamentos? Esta es la pregunta. Sí, pues muchas gracias. Es un tema en el que coincido con usted, que se puede hacer de otra manera. Hay países, como cita usted ahí, también países nórdicos que tienen ese mismo esquema de hacer dosis adecuadas a la prescripción concreta. En España y en otros países del ámbito europeo se
elige el tema de los envases por una costumbre y digamos, un razonamiento ligado a la seguridad de control de los envases y de seguimiento de ese producto. Ajustan el número, cuando hace la Agencia Española la autorización, trata de ajustar el número de pastillas al tratamiento estándar, pero no se puede ajustar siempre, como usted señala. Ya hay un desperdicio, ya hay una pérdida de producto que, en términos económicos, como la producción, digamos, es céntimos, es muy poquito, pues sería menor, pero desde un punto de vista de volúmenes ya muy grandes sí que tiene importancia, ¿no? Por tanto, es un campo en el que tendríamos que plantearlo también a las autoridades y avanzar en esa línea, que ya tienen otros países, con tiempo y con una estrategia de sustitución de ese modelo por el que usted señala.